El gobierno ha negado muchas cosas, pero los rumores sobre diplomáticos lagarto, fábricas de waffles subterráneas y routers que controlan mentes siguen vivos. Quédate, porque si crees que eso es lo más absurdo que hemos inventado, apenas estamos en el nivel infantil de las conspiraciones. 1. Hay gente que de verdad cree que el gobierno oculta una civilización subterránea poblada por lagartos que dirigen audiencias del Congreso entre mudas de piel. Ojalá estuviera exagerando, pero hay adultos, con empleo, auto y derecho a voto, que creen que el Congreso es básicamente un Airbnb reptil. Según ellos, cada vez que un político parpadea de lado, no es deshidratación ni alergia, es la máscara fallando. Y lo mejor es lo seguros que están. Te muestran un video borroso grabado con un Nokia y dicen, ¿ves? Prueba. Pero si les pides su declaración de impuestos, de pronto la evidencia deja de importar. Francamente, si el gobierno estuviera dirigido por lagartos, esperaría mejores carreteras, más instinto y al menos una ley que exigiera lámparas de calor en el Senado. Pero bueno, al parecer todo, desde la inflación hasta las filas del registro vehicular, es culpa de criaturas que parecen extras rechazados de una serie noventera de ciencia ficción. Y esto, increíblemente, es solo el comienzo. 2. Algunos juran que el gobierno oculta una máquina que controla el clima, porque claro, los huracanes, sequías y granizadas sorpresa son solo malas políticas de servicio al cliente. Hay que admirar la lógica. El mismo gobierno que no logra que funcione su página de impuestos, supuestamente maneja un arma climática perfecta. Creen que en algún búnker hay becarios girando perillas marcadas, lluvia, nieve y caos absoluto. Mientras tanto, los meteorólogos intentan explicar la presión atmosférica y los conspiranoicos asienten cortésmente antes de subir un video titulado «El cielo mintió». Si el gobierno controlara el clima, ¿no lo usaría para algo más estratégico que arruinar el partido de tu sobrino o retrasar tu vuelo? Pero no, al parecer, la misión es castigar tu jardín. Y claro, cuando una tormenta les corta el wifi, de pronto dejan de creer que el gobierno controla algo. 3. Hay quienes creen que el gobierno esconde un portal a otra dimensión, porque claramente lo que el país necesita es un agujero de gusano con registro oficial. Cada cierto tiempo, alguien asegura haber visto una grieta clasificada en el espacio-tiempo, casi siempre detrás de un restaurante abierto 24 horas, porque ¿dónde más pondrías una puerta cósmica? Según los creyentes, lleva o a un universo perfecto o al lugar donde el gobierno guarda los calcetines perdidos. Me encanta cómo imaginan a empleados públicos cruzando el portal como si regresaran del supermercado, porque nada dice eficiencia burocrática como un viaje interdimensional. Si el gobierno pierde papeles en un escritorio, imagina el caos en un portal. Pero claro, el portal existe, y solo lo conocen quienes tienen cero pruebas y paranoia ilimitada. 4. Un número alarmante de personas cree sinceramente que el gobierno oculta la cura de todas las enfermedades, como si los políticos se sentaran en un almacén brillante etiquetado «Medicina Universal, no abrir». Según ellos, el gobierno alcanzó la omnipotencia médica, pero decidió dejar la gripe, porque es divertida. Porque sí, el mismo sistema que debate 6 meses donde poner una señal de alto aparentemente resolvió el cáncer, pero no quiere que la gente se cure demasiado. Los conspiranoicos hablan con total seguridad. Créeme, el paseador del perro del barbero de mi primo conoce a alguien en un laboratorio. Mientras tanto, los científicos reales trabajan 17 horas para mantenernos vivos. Si el gobierno tuviera una cura total, la habría filtrado por accidente en una conferencia o olvidado en una cafetería. Pero claro, la guardan con la misma disciplina que no aplican en nada más. 5. Algunos creen que el gobierno esconde una colonia de delfines superinteligentes, entrenados como espías submarinos, porque nada dice seguridad nacional como mamíferos acuáticos con rango militar. No digo que los delfines no sean listos, lo son, pero imaginar que reciben informes secretos es el colmo del optimismo humano. Hay gente convencida de que un delfín llamado agente salpicón intercepta mensajes enemigos entre salto y salto turístico. Dicen que la Marina los entrena para leer sonar, descifrar códigos y quizá dar apoyo emocional a los submarinos. La verdad es que los delfines son demasiado inteligentes para confiar en nosotros con tareas importantes. Si el gobierno oculta algo, es que probablemente los delfines nos entienden perfectamente y nos juzgan cada segundo. 6.
Existe una teoría de que el gobierno esconde megafauna prehistórica aún viva, porque al parecer los parques nacionales también son guarderías de dinosaurios. La gente imagina bosques donde parientes del T-Rex asoman entre los pinos como niños tímidos. Juran que Pie Grande es real, no porque lo hayan visto, sino por una foto borrosa donde un oso estaba de pie. Están seguros de que el servicio de parques participa, porque nada dice operación secreta como empleados que te piden no alimentar a los mapaches. Si el gobierno escondiera dinosaurios, ya habríamos visto un senador decir por error, debemos reforzar las cercas eléctricas, digo, escénicas. Pero claro, el país no puede evitar incendios forestales, aunque supuestamente contiene lagartos de 12 toneladas. 7. Algunos creen que el gobierno controla en secreto la cultura pop para manipular a la sociedad, porque aparentemente una cantante famosa es un mensaje subliminal con piernas. Según ellos, en un búnker sin ventanas, un grupo de burócratas escucha éxitos del momento y decide cuáles moldearán la opinión pública. Me los imagino diciendo, para distraer al pueblo, necesitamos una canción alegre y dos de desamor que provoquen daño emocional masivo. También piensan que el gobierno manipula los algoritmos de series con la precisión de una agencia espacial. Porque sí, seguro las autoridades están detrás de que veas esa serie que juraste no empezar. Si el gobierno controlara la cultura pop, habría menos remakes y al menos una película que empiece a tiempo. 8. Hay quienes aseguran que el gobierno oculta pruebas de que los niños pequeños tienen poderes psíquicos, lo que explicaría cómo siempre saben cuándo vas a descansar. Juran que los bebés pueden ver el más allá, predecir el futuro y hablar con los muertos, habilidades que pierden al aprender a usar un tenedor. Según ellos, el gobierno recopila los datos, pero no los revela porque la sociedad no está lista. ¿En serio? ¿No estamos listos para aceptar que los niños de 3 años son mini videntes? Si alguna vez viste a un niño en un supermercado, sabes que eso tendría sentido. Pero la idea de agentes federales escribiendo informes sobre preescolares profetas es ridícula. El gobierno no logra acordar un presupuesto. Imagina decodificar profecías con pintura de dedos. 9. Algunos están convencidos de que el gobierno oculta una frecuencia de control mental dentro de los electrodomésticos, lo que les da demasiado crédito a los microondas. La teoría dice que tu tostadora no solo tuesta, obedece órdenes. Tu refrigerador no zumba, susurra mandatos. Tu televisor no hace ruido, reprograma tu cerebro. Y aún así el gobierno no logra que la gente estacione derecho. Si existieran frecuencias mentales, ¿no seríamos un poco más coordinados? Tal vez devolveríamos los carritos o usaríamos las direccionales. Pero no, aparentemente gastaron miles de millones en un dispositivo de control mental. Y lo escondieron en una licuadora. 10. Una teoría asegura que el gobierno oculta una sala clasificada donde guarda cada momento vergonzoso de tu infancia, como un museo psicológico dedicado a arruinarte el día. Imaginan una bóveda llena de cintas con las peores decisiones humanas. Tu recital escolar, almacenado, ese saludo mal dirigido, archivado, el igualmente al mesero, bajo cringe moderado. Según ellos, usan esto como chantaje, lo cual es tierno, porque obtendrían mejor material solo revisando historias en redes. Además, si registraran cada momento vergonzoso, el 90% del almacenamiento federal serían cortes de pelo de secundaria. La verdadera conspiración es creer que al gobierno le importa tanto. 11. Algunos insisten en que el gobierno tiene una colonia secreta en la Luna, porque aparentemente una agencia espacial se excedió tanto en el presupuesto que construyó bienes raíces. Imaginan un suburbio lunar con tanques de oxígeno y un supermercado vacío. Creen que los astronautas viajan diario, como si fueran 384.000 kilómetros de carpool. Hay un alcalde lunar, leyes lunares y cuotas de condominio más razonables que en la Tierra. Ignoran que ni siquiera hemos acordado cómo regresar, pero ya hay casas. Si existiera vivienda lunar, alguien la habría rentado en línea. Y seamos sinceros, si el gobierno pudiera pagar una colonia en la Luna, ya nos habría cobrado impuestos por ella. 12. Una teoría popular afirma que el gobierno oculta el mapa real del mundo, como si la geografía fuera una broma del Día de los Inocentes. Están convencidos de que todos los atlas mienten y que los continentes están en posiciones secretas conocidas solo por cartógrafos con permiso especial. Aseguran que Australia está mal ubicada, Sudamérica inclinada y que hay un continente oculto al que no nos dejan ir. Lo mejor es la seguridad con que lo dicen.
mientras sostienen un teléfono que usa satélites que orbitan el planeta que dicen mal dibujado. Si el gobierno escondiera un continente, las aerolíneas ya habrían intentado aterrizar ahí 3 veces por error. 13. Hay una teoría que dice que el gobierno oculta un traductor universal capaz de entender cualquier idioma, incluso el de los animales, pero se niega a liberarlo porque la humanidad no está lista. Imagina un aparato que descifra desde cantos de ballena hasta maullidos pasivo-agresivos, y que el gobierno decide no compartirlo porque causaría caos. ¿En serio? Ya tenemos redes sociales. Los creyentes aseguran que podría revelar los pensamientos de los perros, que básicamente serían acaríciame, aliméntame. ¿Por qué sigue vivo el cartero? Pensar que ocultan una máquina para hablar con ardillas es el optimismo máximo. Si existiera, algún político la habría filtrado para llamar la atención. 14. Algunos creen que el gobierno oculta una sala llena de inventos demasiado poderosos para el público, como si guardaran una tostadora que predice la bolsa. Imaginan una bóveda enorme rotulada «Secreto, lo bueno». Dentro hay teletransportadores, energía infinita y secadoras que no suenan como motores moribundos. Dicen que los esconden para mantener el orden, lo que es cómico considerando lo poco que hay. Si tuvieran inventos que cambian el mundo, ya los habrían usado para ganar elecciones, o alguien los habría perdido en un taxi. 15. Una teoría sorprendentemente persistente. Dice que el gobierno oculta bibliotecas subterráneas de libros prohibidos, porque nada asusta más al poder que alguien aprendiendo jardinería antigua. Imaginan pasillos infinitos con pergaminos sobre las leyes de Atlántida o cartas secretas de parientes lejanos de próceres. Y supuestamente el público no puede leerlos por razones. Lo irónico es que la mayoría no termina ni una noticia corta, pero juran que morirían por leer un manuscrito de 600 páginas en idioma muerto. Si el gobierno oculta algo, es que nadie lee lo que ya está disponible. 16. Muchos afirman que el gobierno oculta un aparato que retrocede el tiempo 5 minutos, básicamente un botón cósmico de deshacer para los momentos vergonzosos. Imaginan a políticos usándolo cada vez que dicen algo demasiado honesto o cuando olvidan de qué estado vienen. Según los creyentes, corrige saludos torpes, discursos fallidos y el clásico mamá al profesor. Lo gracioso es pensar en el autocontrol que requeriría usarlo bien. Si existiera, alguien ya lo habría usado 300 veces para intentar rematar un chiste. Y seamos claros, ningún gobierno del mundo tendría la disciplina para no convertir una máquina del tiempo en comedia. 17. Algunos creen que el gobierno oculta pruebas de que las palomas son drones de vigilancia, lo cual es hilarante, porque cualquiera que haya visto una paloma sabe que apenas vigila una miga. Según la teoría, las aves dejaron de ser aves en los 70 y fueron reemplazadas por robots con plumas que se recargan en los cables eléctricos y espían a la gente que come pretzels. Para ellos, las palomas no defecan, expulsan datos. La imagen mental es increíble. Imaginar al gobierno gastando miles de millones en drones que caminan al tráfico y se confunden con ventanas. Si fueran robóticas, al menos volarían mejor que entrar en pánico y esperar lo mejor. 18. Hay gente que cree de verdad que el gobierno oculta un interruptor maestro que puede apagar la gravedad cuando quiera, como si las agencias federales tuvieran un regulador cósmico que usan los días aburridos, y cada vez que alguien se cae por las escaleras murmuran «prueba exitosa» en un auricular. Me encanta cómo esta teoría asume que la gravedad, esa cosa que mantiene los órganos dentro del cuerpo, es opcional y manejada por un becario aburrido en una cabina del tamaño de un armario. Según los creyentes, el gobierno a veces reduce la gravedad para que la gente tire el celular, porque al parecer, la molestia menor es la cima de la estrategia nacional. Y claro, son los mismos que pierden las llaves, pero creen poder detectar fluctuaciones gravitacionales en tiempo real. Si Washington pudiera apagar la gravedad, los aeropuertos lanzarían pasajeros como confeti. Pero no, el plan secreto del gobierno es arruinarte el equilibrio mientras cargas las compras. 19. Algunos juran que el gobierno oculta pruebas de que los árboles se comunican telepáticamente, lo cual es adorable, porque si tuvieran poderes mentales, su primer mensaje sería: dejen de clavarnos carteles de ventas de garaje en la cara. Los creyentes imaginan bosques susurrando informes secretos a agentes federales, una red de chismes de madera reportando sobre corredores, ardillas
y ese tipo que finge no estar perdido. Dicen que el gobierno realiza reuniones con un roble que se inclina y dice: detectamos actividad sospechosa, sobre todo ardillas. Y esta información supuestamente es tan poderosa que la humanidad no está lista para soportarla, aunque muchos no logran mantener viva una planta. Si el gobierno oculta algo, es que no merecemos los árboles, telepáticos o no, porque los usaríamos para pedir consejos financieros o saber con quién sale nuestro ex. 20. Hay quien cree que el gobierno oculta una fórmula para energía limpia infinita, lo cual solo tiene sentido si ignoras que ni siquiera logra mantener el Wi-Fi en los edificios públicos. La conspiración dice que en un búnker hay una máquina brillante generando energía eterna, y en vez de usarla para mejorar la red eléctrica, la guardan por pura maldad. Porque sí, nada grita secreto bien guardado como rechazar energía gratis mientras piden ahorrar luz en las olas de calor. Los creyentes la tratan como el santo grial, pero su evidencia es una captura borrosa publicada a las 3 de la mañana. Si existiera la energía infinita, algún congresista ya habría presumido en vivo, o aparecería en un anuncio con un águila mal editada. Pero no, al parecer, la esconden como una muestra cósmica de supermercado que no quieren compartir. 21. Hay personas convencidas de que el gobierno esconde túneles gigantes bajo todas las ciudades, no para transporte ni infraestructura, sino para operaciones misteriosas, que es otra forma de decir, suena interesante. Imaginan una metrópoli subterránea con pasillos brillantes, trenes secretos y un café sin fila. Ven a los funcionarios viajando a toda velocidad mientras los demás peleamos por un estacionamiento o buscamos los audífonos perdidos. La ironía es que si esos túneles existieran, los obreros ya los habrían filtrado, porque nada viaja más rápido que una queja laboral. Y seamos sinceros, si el gobierno tuviera túneles climatizados, al menos guardaría ahí los conos de tránsito robados. Pero no, supuestamente es un metro de élite para secretos y cafés clasificados. 22. Un grupo sorprendentemente grande cree que el gobierno oculta la verdadera razón por la que migran las aves, como si los gansos no estuvieran simplemente hartos del frío. Dicen que siguen señales del gobierno o que hacen reconocimiento aéreo, lo que básicamente significa que alguien vio una bandada y dejó volar la imaginación. Creen que los gansos, conocidos por gritarle a los peatones, obedecen coordenadas cifradas como espías emplumados. Los he visto. Me han perseguido. No acepto que sigan órdenes. Si acaso formarían un sindicato y exigirían mejor paga migratoria. Pero los conspiranoicos insisten en que rastrean datos secretos, mientras el resto solo intentamos no pisar el informe que dejan en los parques. 23. Algunos insisten en que el gobierno oculta un químico que vuelve a la gente más inteligente, pero se niega a liberarlo por miedo a que entendamos los grupos de chat y los formularios de impuestos. Según la teoría, hay un suero mágico que eleva la inteligencia al nivel galáctico, y en vez de usarlo para evitar que la sociedad tropiece, lo guardan bajo triple llave. Imaginan un gabinete lleno de frascos brillantes etiquetados «jugo de genio», custodiados por agentes que nunca se preguntaron por qué no los dejan probarlo. Dicen que el pueblo sería demasiado poderoso si todos fuéramos más listos, lo que es gracioso porque apenas dominamos una intersección. Si existiera un suero así, la mitad del Congreso ya lo habría usado de más para sobrevivir una entrevista. 24. Muchos creen que el gobierno oculta criaturas marinas del tamaño de rascacielos, lo cual es audaz considerando que no puede ocultar los déficits. Imaginan bestias con tentáculos gigantes flotando discretas, esperando que pase la temporada turística. Ven barcos oficiales patrullando y cantándoles nanas para mantenerlas calmadas. Mientras tanto, una medusa basta para arruinar una semana de playa, pero creen en un monstruo de 100 metros tranquilo y cortés. Si el gobierno tuviera pruebas de un leviatán real, ya habría un parque temático. Pero no, supuestamente lo esconden porque la sociedad no está lista, aunque la gente no soporta que un cangrejo le toque el pie sin gritar. 25. Hay una teoría que dice que el gobierno oculta el hecho de que los viajes en el tiempo ya existen, lo cual es doblemente divertido, porque si alguien abusaría de una máquina así, sería el gobierno. Creen que los funcionarios viajan corrigiendo eventos importantes, mientras dejan intactos los baches y las impresoras atascadas. Imaginan un portal elegante con agentes serios que no lo usan para ganar discusiones viejas. Si fuera real, alguien ya lo habría filtrado en una transmisión en vivo,
o un político lo habría usado para evitar decirle «mi amor» a la persona equivocada. Pero no, lo custodian perfectamente para misiones clasificadas, que suena sospechosamente a «lo inventamos porque es divertido». 26. Algunos aseguran que el gobierno oculta un botón universal para eliminar el estrés, lo cual tendría sentido si los políticos alguna vez parecieran relajados. Según la teoría, hay un gran botón rojo que borra la ansiedad, y en lugar de compartirlo, lo guardan como un tesoro raro. Imaginan agentes presionándolo antes de decisiones importantes y saliendo calmados y centrados, lo cual ya invalida todo, porque nunca he visto a un político tranquilo. Si ese botón existiera, los empleados de atención al cliente ya habrían tomado el poder. Pero al parecer sigue guardado porque el público no puede manejarlo, aunque manejamos cosas mucho peores, como cuentas de cable o armar muebles sin llorar. 27. Parte de Internet cree que el gobierno esconde una máquina que detecta mentiras con precisión total, lo cual sería el giro más divertido en la historia política. Imaginan un dispositivo brillante en una bóveda, resplandeciente con energía de verdad, vigilado por gente que no quiere ser examinada. Según la teoría, el gobierno no la libera porque la sociedad no está lista para escuchar la verdad, como si no lleváramos siglos rogando por ella. Si existiera, sería el tesoro nacional más valioso y la forma más rápida de vaciar el Congreso. Pero no, al parecer, solo la usan de vez en cuando para averiguar quién se comió la lasaña de la oficina. 28. Algunos creen que el gobierno oculta que Internet vino de extraterrestres, porque obviamente los humanos no pudieron inventar algo tan caótico. Imaginan a los alienígenas entregando un módem cósmico diciendo «úsenlo bien», y al gobierno respondiendo «claro», antes de convertirlo en un campo de batalla de videos de gatos. Dicen que esa tecnología explica los memes, el wifi y los routers incomprensibles. Francamente, si los alienígenas nos dieron Internet, deben estar horrorizados, como quien ve a un niño usando una motosierra. Pero en vez de admitirlo, el gobierno lo oculta para fingir que somos responsables de nuestro propio desastre digital. 29. Hay una teoría que dice que el gobierno oculta pruebas de que ciertas celebridades son inmortales, lo que explicaría cómo algunas parecen dormir en cápsulas de juventud. Imaginan spas subterráneos con tecnología que congela la edad, reservados para famosos con buena genética y mejor abogado. Juran que esos rostros eternos no son cremas, sino el jugo de inmortalidad gubernamental. Dicen que asisten a mantenimientos de eternidad donde les ajustan los láseres. Si eso fuera real, el gobierno no lo escondería, lo vendería al triple y seguiría culpando a la inflación. 30. Algunos creen que el gobierno oculta una lista maestra con los mayores miedos de cada persona, como si agentes federales analizaran por qué te paraliza una araña. Dicen que usan esa lista para controlar al público, aunque la gente ya pierde el control con una avispa o un grupo de adolescentes confiados. Imaginan analistas diciendo: el sujeto 42 teme a los payasos, desplieguen globos. Si realmente rastrearan temores, el archivo solo diría: la población teme todo. Y si tuvieran esos datos, los aeropuertos ya los usarían para acelerar las filas. 31. Algunos están convencidos de que el gobierno oculta la receta de la comida más deliciosa del planeta, porque nada genera paranoia como imaginar waffles perfectos confiscados. Imaginan una bóveda llena de recetas legendarias, pizza perfecta, pasta insuperable, panqueques que provocarían guerras. Dicen que los confiscan para evitar desequilibrio social, o sea, porque nadie pensó bien la teoría. Si existiera una receta capaz de traer paz mundial, ya estaría publicada en una red social. Y si el gobierno tuviera acceso a comida perfecta, las reuniones empezarían puntuales solo por probarla. 32. Una conspiración muy querida dice que el gobierno oculta portales al centro de la Tierra, lo cual suena como algo que arruinarían al poner una tienda de regalos. Según los creyentes, hay un paraíso interior con civilizaciones avanzadas que nos observan. Dicen que el gobierno custodia las entradas como clubes exclusivos con cuerda roja y guardias. Lo que nadie explica es cómo logran ocultar agujeros brillantes cuando no pueden ocultar un bache. Si existiera un portal real, ya habría un video de adolescentes bailando en él. Y seamos sinceros, convertirían el núcleo terrestre en atracción turística. 33. Algunos aseguran que el gobierno oculta un aparato que traduce sueños en videos, lo cual sería el servicio de streaming más caótico del mundo.
Imaginan científicos viendo grabaciones en alta definición de gente huyendo de cereales gigantes o volando desnudos por un centro comercial. Dicen que no liberan la tecnología porque causaría disturbios, lo cual es justo. Nadie necesita ver su subconsciente en 4K. Asumen que los sueños esconden secretos peligrosos, cuando en realidad son 90% tontería y 10% trauma. Si existiera, el gobierno lo usaría solo para entender por qué todos soñamos con exámenes olvidados. 34. Y finalmente, algunos creen que el gobierno oculta materiales indestructibles, metal que no se oxida, vidrio que no se rompe, porque aparentemente la gran fragilidad tiene demasiado poder. Imaginan almacenes llenos de objetos irrompibles, teléfonos eternos, platos invencibles y autos que no se abollan con una mirada. Dicen que los esconden para proteger la economía, como si no estuviera sostenida con descuentos y cinta adhesiva. Si existiera un material así, alguien ya lo habría golpeado, tirado o metido al microondas, y estaría en video con música dramática. Pero no, supuestamente está guardado, esperando un futuro responsable que aún no llega. 35. Hay gente que realmente cree que el gobierno oculta un control remoto con una rueda de emociones humanas, lo cual sería tierno si no partiera de la idea de que los políticos entienden lo que es sentir. Según esta teoría, en un búnker lleno de luces parpadeantes existe un tablero gigante rotulado Emociones Públicas, con palancas para alegría, pánico, irritación, y esa sensación que da al abrir la aplicación del banco. Los creyentes imaginan empleados federales ajustando el ánimo nacional como si fuera un termostato descompuesto. Ups, el país está muy tranquilo, suban la angustia existencial a medio alto. Si realmente controlaran las emociones, harían que los lunes fueran soportables o que la gente dejara de fingir que le gusta el agua con gas. Pero no, supuestamente manejan el ambiente colectivo, como DJ con cafeína. Si ese dial existiera, alguien lo habría dejado en apatía hace años. 36. Un grupo sorprendentemente confiado cree que el gobierno oculta una especie de hormigas superinteligentes capaces de resolver problemas matemáticos complejos, lo que plantea una pregunta seria. ¿Cómo es que las hormigas tienen mejor educación científica que nosotros? Los creyentes imaginan diminutos laboratorios dirigidos por insectos con batas microscópicas y portapapeles, en instalaciones secretas donde los científicos entran en pánico al ser superados por bichos. Según la teoría, las hormigas pueden predecir terremotos, calcular la bolsa e incluso entender instrucciones de muebles, lo que las hace más competentes que media oficina promedio. Dicen que el gobierno las esconde porque la sociedad no podría soportarlo, como si la gente no intentara contratarlas para hacer sus impuestos. Si existieran, no las ocultarían. Alguna empresa tecnológica ya las vendería por suscripción mensual. 37. Algunos juran que el gobierno oculta pruebas de que ciertas personas pueden teletransportarse, lo cual es cómico porque esas mismas personas llegan tarde a todo. La teoría afirma que un grupo de teleportadores naturales fue identificado hace décadas y llevado a bases secretas para entrenar, probablemente después de descubrir que podían evitar el tráfico y la responsabilidad. Imaginan laboratorios con portales circulares, luces parpadeantes y científicos gritando: otra vez, pero con mejor aterrizaje. Si la teletransportación fuera real, alguien ya la habría usado para esquivar el control de seguridad o las conversaciones de oficina. Y con lo rápido que se difunden los chismes, no me convencerás de que ninguno lo contó. Al menos un primo ya lo habría publicado en redes. Pero no, aparentemente los teleportadores son un ejemplo de discreción. 38. Existe una teoría que dice que el gobierno oculta el verdadero origen del déjà vu, concretamente que es un fallo del sistema, como si el universo funcionara con Internet del año 98. Los creyentes imaginan una sala cósmica llena de técnicos agotados reiniciando la realidad cada vez que alguien siente déjà vu en el supermercado. Según ellos, no es un error cerebral, sino una falla del código universal. Hablan de la existencia como si fuera un videojuego viejo. Se trabó otra vez. Reinstalemos la conciencia más tarde. Dicen que el gobierno lo oculta para evitar pánico masivo, como si la humanidad no se alterara ya cuando cambian el icono de una aplicación. Si el déjà vu fuera un error del sistema, los lunes serían un colapso total. 39. Algunos creen que el gobierno oculta pruebas de que los gatos son visitantes extraterrestres, lo cual explicaría su actitud, pero sigue siendo exagerado. Según la teoría,
Los gatos no evolucionaron aquí. Llegaron hace miles de años, estudiaron a la humanidad y decidieron que seríamos perfectos sirvientes. Dicen que sus ojos brillan con sabiduría alienígena, lo cual solo describe lo que pasa cuando les da la luz. Supuestamente, el gobierno tiene archivos que prueban que transmiten mensajes cifrados al ronronear, aunque a veces olvidan maullar, y aseguran que sus carreras nocturnas son ejercicios de comunicación, no locura felina. Si fueran extraterrestres, serían la única especie capaz de viajar entre estrellas, pero incapaz de comer la misma comida 2 días seguidos. 40. Otra teoría popular dice que el gobierno oculta un espejo que muestra la verdadera personalidad de quien lo mira, lo que lo convertiría en el objeto más aterrador del planeta. Imaginan un espejo enorme encerrado en una bóveda, cubierto con 7 lonas y vigilado por agentes entrenados para no mirarlo. Dicen que al reflejarse muestra los defectos más profundos, razón por la cual ningún político se ha acercado. Según la teoría, se esconde para evitar el colapso social, como si ver la verdad sobre uno mismo fuera más peligroso que la inflación. Imagino ese espejo en una sala oscura, juzgando a cada visitante como una deidad sarcástica. Si existiera, la humanidad no colapsaría. Simplemente lo evitaríamos, como evitamos mirar fotos del fin de semana. 41. Algunos creen sinceramente que el gobierno oculta un idioma que solo hablan los bebés antes de aprender palabras reales y que se suprime por razones de seguridad nacional. Según la teoría, los recién nacidos se comunican en una lengua universal expresando ideas complejas como «dame de comer» o «¿por qué ese hombre hace caras?». Dicen que el gobierno la descubrió hace décadas, pero la ocultó porque los bebés saben demasiado. He conocido bebés y no saben nada más que babear y reírse sin motivo. Pensar que intercambian información clasificada en un dialecto secreto es de un optimismo precioso. Si existiera ese idioma, los padres no deambularían a las 3 de la mañana murmurando «¿qué quieres?», como criptógrafos desesperados. 42. Hay una teoría que dice que el gobierno oculta el hecho de que el sonido puede viajar en el tiempo, lo cual no explica nada, pero fascina a Internet. Los creyentes imaginan científicos interceptando audio del pasado y del futuro, como si sintonizaran una radio sobrenatural. A continuación, noticias de 1871 seguidas del clima de mañana. Supuestamente usan esas ondas para espiar la historia, pero la tecnología se mantiene oculta porque es demasiado poderosa. Si pudieran escuchar el futuro, al menos evitarían programar conferencias en medio de eventos deportivos. Pensar que los sonidos del tiempo flotan como señales de radio es casi poético, en el sentido de poema adolescente. Si existiera, algún becario ya habría grabado «renuncio» para la próxima semana. 43. Hay quien cree que el gobierno oculta un dispositivo que hace crecer plantas al instante, lo cual suena como el sueño de cualquier feria escolar. Según los creyentes, los agentes lo usan para cultivar cosechas enormes en secreto, fingiendo que la agricultura es difícil. Imaginan un aparato de mano como una regadera mágica, que al presionar un botón hace aparecer una calabaza del tamaño de un auto. Dicen que lo ocultan porque arruinaría la agricultura, lo cual es gracioso considerando que nada arruina más la agricultura que la agricultura. Si existiera, los dueños de plantas ya habrían asaltado una base secreta solo para mantener viva una suculenta. Pero no, según ellos, los botánicos de élite susurran fotosíntesis intensificada, mientras lo usan en campos secretos. 44. Algunos aseguran que el gobierno oculta la receta de la felicidad humana, lo cual es valiente porque la gente ni siquiera se pone de acuerdo en la mejor pizza. Dicen que los científicos perfeccionaron la fórmula hace décadas, pero la escondieron para evitar caos por exceso de alegría, como si un buen humor global fuera mortal. Supuestamente combina química, psicología y un toque de misterio. Imaginan la receta guardada en una cápsula marcada «no abrir hasta que la sociedad deje de quejarse en Internet». Si existiera, no la ocultarían. La venderían como suscripción con renovación automática, y aún así, seguiría sin funcionar los lunes. 45. Algunos creen que el gobierno puede rastrear los pensamientos desde el espacio, lo cual es cómico considerando que no rastrean ni la mitad de los satélites. Según la teoría, enormes escáneres mentales orbitan el planeta leyendo cada pensamiento desde 200 kilómetros de altura. Imaginan agentes analizando ideas como
El sujeto 1812 vuelve a querer tacos. Continúen observando. Mientras tanto, el cerebro humano es una radio descompuesta que repite canciones viejas y arrepentimientos escolares. Buena suerte interpretando eso. Si existieran satélites que leyeran la mente, el gobierno los apagaría al escuchar cuántas veces la gente sueña con renunciar y vivir en una tienda departamental. 46. Algunos creen que el gobierno oculta pruebas de que ciertas personas pueden influir en la suerte, lo cual es curioso porque la mayoría apenas influye en sus decisiones malas. Según la teoría, los individuos afortunados alteran la probabilidad como héroes de descuento, y los agentes los vigilan por si ganan demasiadas rifas. Imaginan espías siguiendo a un hombre que siempre encuentra billetes, intentando decidir si es don cósmico o simple atención. La idea de que la suerte sea un arma temida por el Estado es tan dramática como graciosa. Alguien gana el bingo 2 veces y se vuelve amenaza nacional. Si fuera real, los casinos lo habrían descubierto primero y cerrado todas las máquinas. 47. Otra teoría dice que el gobierno oculta animales capaces de hablar perfectamente, no loros, sino criaturas elocuentes que debaten, critican y se quejan como humanos. Imaginan un zoológico clasificado lleno de bestias parlantes discutiendo política mejor que los políticos. Visualizan un mapache dando discursos sobre ética en la basura o una cabra evaluando obras públicas. Dicen que el gobierno las esconde porque la humanidad no está lista para oírlas. Lo cual probablemente es cierto, porque nadie podría con una ardilla gritando, «Deja de estacionarte bajo mi árbol». Si existieran, alguna ya habría escapado para convertirse en celebridad. 48. Hay una teoría que dice que el gobierno oculta pruebas de que las personas emiten colores distintos según su estado de ánimo, lo que convertiría al mundo en un anillo de humor viviente. Imaginan gafas especiales usadas por agentes para detectar tonos emocionales. Azul para tristeza, rojo para ira, verde neón para insomnio. Dicen que se oculta porque cambiaría el funcionamiento social, aunque la sociedad ya funciona mal. Si la gente brillara por emoción, el metro parecería una fiesta averiada, y las entrevistas serían honestas. El reclutador te vería brillar en morado de pánico y diría, «Le llamamos después». Si fuera real, las citas serían simples. «Lo siento, emites beige. No puedo con la gente beige». 49. Algunos muy confiados creen que el gobierno oculta un dispositivo que descarga habilidades directamente en el cerebro, básicamente un puerto de talento, pero se niega a liberarlo porque haría obsoleta la educación. Imaginan agentes conectándose para aprender kung fu, francés o cómo funcionan los impuestos. Mientras tanto, la gente real no recuerda su contraseña 2 días seguidos. Si existiera, cada político lo usaría para parecer competente al menos una vez. Y las escuelas no cerrarían. Los maestros serían soporte técnico. Clase, hoy instalamos la versión 2.1, álgebra básica. Pero no, aparentemente está guardado junto a lo que la humanidad no puede manejar, como el sentido común. 50. Una teoría maravillosamente absurda. Dice que el gobierno oculta pruebas de que los sueños son recuerdos de tus versiones alternas, lo cual me preocupa por lo que mis otros yo hacen. Dicen que cada sueño raro, caer sin fin, correr en cámara lenta o trabajar sin pantalones, es un eco dimensional. Supuestamente el gobierno lo sabe y lo oculta porque descubrirlo desestabilizaría la sociedad, como si sorprendernos de nuestra estupidez múltiple fuera nuevo. Si los sueños fueran memorias del multiverso, los terapeutas cobrarían doble y los estudios serían joyas. Paciente perseguido por malvavisco gigante, diagnóstico, festival interdimensional. Pero los creyentes lo defienden con orgullo, como si sus cerebros fabricaran portales y no tonterías. 51. Y finalmente, la joya máxima. Algunos creen profundamente que el gobierno oculta la verdadera razón de la existencia humana, y que esa razón es simple y vergonzosa. Somos un proyecto grupal cósmico que alguien olvidó calificar. Según la teoría, el universo es un aula, la Tierra es la mesa llena de pegamento, y la humanidad el trabajo inacabado que todos fingen haber hecho. Dicen que el gobierno lo oculta porque la gente dejaría de tomarse la vida en serio, lo cual es gracioso, porque ¿han visto Internet? Lo serio no es nuestro fuerte. Imaginan una boleta cósmica guardada en una bóveda, con la nota «Necesita mejorar». Si fuera cierto, explicaría todo.
el caos, la confusión y la obsesión con el queso. Sería la primera conspiración que por fin tiene sentido absurdo. Y ahí lo tienen, una hora de teorías delirantes que prueban que la imaginación humana no tiene límites, pero la precisión sí. Den like, suscríbanse y sigan cayendo conmigo en este glorioso agujero de locura.